Bueno, quiero saludar también a Carmencita Farnés, a Irmita y a Lucía. Bienvenidas al live. Ahora sí, vamos a empezar, pero antes de empezar yo quiero dejar una base o quiero aclarar algo antes de poder empezar. Y es que esta prédica, yo he estado escuchando varios mensajes que están hablando al respecto en varias iglesias, en varios lugares del mundo, y es porque el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, la novia de Dios, de Jesús, está esperando a que algo pase en este tiempo. Está esperando a que Dios meta su mano, a que Dios irrumpa en estos tiempos y cambie las situaciones. Y nosotros somos parte de esa novia, nosotros somos parte de esa iglesia que estamos esperando a que Dios haga algo. Pero antes de empezar esta prédica, lo que yo le quiero aclarar es que esta prédica se da mucho por malentenderse o malinterpretarse, porque usted va a poder pensar que yo estoy hablando de un Dios que es un Dios inconstante. Usted va a poder pensar que yo estoy hablando de un Dios que no es el mismo, que es un Dios inconstante. Pero yo sé que usted sabe que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue haciendo milagros ayer, hoy y siempre. Dios sigue levantando economías ayer, hoy y lo seguirá haciendo. Dios sigue abriendo caminos ayer, hoy y lo seguirá haciendo. Dios sigue levantando sacerdotes ayer, hoy y lo seguirá haciendo. Dios nunca cambia. Dios es el mismo, como dice su palabra, por los siglos de los siglos. El tiempo cambia, las temporadas cambian, las situaciones cambian, pero Dios no cambia. Dios no es inconstante. Es más, usted y yo, en esta situación del COVID, estamos firmes, no estamos en una cama de hospital, estamos viendo este en vivo, porque Dios ha sido bueno, sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. Y hemos experimentado la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Antes, en el pasado, la estamos experimentando ahorita y la vamos a experimentar más adelante. Entonces quiero dejar esto como base, como una aclaratoria de que lo que yo le quiero hablar hoy no es que yo le esté hablando de un Dios inconstante. Yo no le estoy hablando de un Dios inconstante. Podemos predecir quién es Dios porque usted y yo sabemos quién es Dios. Hemos conocido a Dios y no como dice su palabra, que de oídas te he oído. No, hemos experimentado quién es Dios. Y por eso podemos predecir quién es Dios. Sin embargo, no podemos predecir lo que Dios va a hacer. No podemos predecir cómo Dios nos va a sacar de esta situación. No podemos predecir cómo Dios va a levantar nuestra vida, cómo Dios va a levantar nuestra familia, nuestro matrimonio. Sabemos que Dios lo va a hacer porque Él es bueno. Pero no sabemos cómo Él lo va a hacer. Y de esto es lo que yo le quiero hablar hoy. Dios no es un Dios inconstante. Sin embargo, no podemos predecir sus acciones y su actuar. No podemos predecir cómo Él va a obrar en nuestra vida. Mire, usted y yo en la Biblia podemos ver a lo largo de toda la Biblia ejemplos de lo impredecible que muchas veces es Dios. Mire, José en la cárcel y de repente lo llama el faraón y lo convierte en el segundo al mando. Eso fue totalmente impredecible para José.
José era un hombre fiel al Señor, conocía quién era Dios, un hombre de fe que a pesar de su prueba, de donde sea que él estuviera, seguía creyendo en Dios. Pero José no sabía cómo lo iban a sacar de la cárcel. Podemos ver otro ejemplo de cuando Jesús convirtió los panes y los peces y dio de alimentar a miles de familias. Y eso era algo que usted y los discípulos que estaban con él no iban a poder predecir que lo iba a hacer. Pero sabían que por ser Jesús y por conocer quién era Jesús, lo iba a hacer. Amén. Quiero que si usted me está entendiendo, me ponga amén. Me escriba amén. Jesús, Dios, es un Dios impredecible, no por su carácter, no porque Él sea el que cambie, sino porque usted y yo no sabemos cómo Él va a trabajar. Usted y yo no podemos, nuestra mente no puede predecir totalmente. No puede predecir lo que Dios va a hacer, pero sabemos que lo va a hacer. No podemos predecir cómo vamos a salir del COVID, pero sabemos que vamos a salir. No podemos predecir cómo se va a levantar nuestra empresa, pero sabemos que se va a levantar. ¿Y por qué le estoy hablando yo esta noche o esta tarde? Porque yo entendía que en este tiempo, si usted es como yo, o como la mayoría de mujeres, nos gusta saber nuestros planes. Miren, nos gusta saber qué vamos a hacer, luego qué vamos a hacer después, luego qué vamos a hacer después, luego qué vamos a hacer después. Mire, a veces molestamos con mi familia que estamos sentados en el almuerzo y terminando o de desayunar o de almorzar y mi papá pregunta, bueno, ¿y qué vamos a almorzar? Bueno, ¿y qué vamos a cenar? Y acabamos de terminar de comer. Y eso tal vez de repente es una broma, pero así somos los humanos o así somos las personas como yo. Que saliendo de una victoria, saliendo de una prueba, le decimos a Dios, bueno Dios, entonces ahora ¿qué nos toca? Quiero saber qué va a pasar, quiero saber qué vamos a hacer. Mira, yo soy así. En todos mis aspectos de la vida soy así. Usted incluso le puede preguntar a mi novio. De repente él me dice, vamos a salir o nos vamos a ver. Y yo, bueno, decime qué horas, lugar, cómo me voy vestida, qué vamos a hacer. Yo soy así. Porque me gusta saber qué va a pasar. Me gusta tal vez de cierto modo tener el control de la situación. Y ahí cuando somos como yo soy, cuando nos sale esa área de que nos gusta saber y controlar la situación, es cuando Dios irrumpe y trae un de repente. Es cuando Dios irrumpe y actúa como tú no te imaginaste que iba a actuar. Ahí es cuando Dios irrumpe y te dice, tú pensaste que iba a hacer esto, pero hice lo otro. Y muchas veces, te voy a poner un ejemplo, decimos, ay, tengo tanto dolor. Nunca había sentido este dolor que siento ahora. Tengo el corazón partido. Y oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos quite ese dolor o que nos sane de ese dolor. Pero Dios no lo hace. Lo que Dios hace es que nos da fortaleza y gracia para que pasemos ese dolor. Amén. Nos da fortaleza y gracia para que pasemos esa prueba. Pero usted y yo estábamos esperando que en un de repente de Dios Él nos sanara. Y el de repente de Dios fue que nos dio gracia y favor para poder pasar esa prueba. Y nosotros estábamos esperando algo más. Estábamos esperando algo diferente. Algo que nuestra mente pudiera entender. Algo que nuestra mentalidad humana, si lo quiere ver así, pudiera lograr manejar.
Y yo sé que en esta temporada de COVID, en esta temporada de encierro, muchos queremos tener el control de cómo vamos a salir después. Muchos queremos tener el control de, bueno, ahorita que abran las empresas, ¿cómo le voy a hacer para levantar mi empresa? Bueno, ahorita que abran las iglesias, los pastores, ¿cómo voy a hacer para jalar a la gente otra vez y el servicio? Y queremos saber cómo Dios lo va a hacer. Pero déjeme decirle esta frase que escuché de alguien, de un pastor que yo admiro mucho, que dice: la calidad de nuestra vida será determinada en cómo logremos afrontar y manejar los de repentes de Dios. La calidad de cómo usted esté viviendo su vida, el gozo que haya en su corazón, la paz que haya en su corazón, se va a manifestar en cómo usted logre manejar o aceptar los de repentes de Dios en su vida. Déjeme decirle, este va a ser un tiempo de repentes. Este va a ser un tiempo en el cual usted pensaba que iba a ser de una manera y Dios de repente actúa de otra manera. Y por la gracia y misericordia de Dios, hay profecías que nosotros sabemos cómo van a pasar. Hay palabra que nosotros podemos leer en la Biblia de cómo van a pasar las cosas. Hay promesas que nosotros sabemos que se van a cumplir. Pero de repente Dios lo hace de otra manera. Pero de repente Dios actúa de otra manera. Y quiero que si me pueden acompañar a Isaías 48:3. Dice la palabra: hace mucho tiempo te dije lo que iba a suceder. Entonces de repente entré en acción y todas mis predicciones se hicieron realidad. Quiero que vea esto, dice: hace mucho tiempo te dije lo que iba a suceder. Dios nos habló lo que iba a suceder. Dios nos prometió, tu familia se va a levantar. Dios nos prometió, tu empresa se va a levantar. Dios nos prometió, la iglesia se va a levantar. Dios nos prometió, te vas a graduar de la U. Dios nos prometió, vas a tener un carro nuevo. Y dice su palabra: hace mucho tiempo te dije lo que iba a suceder. Entonces, de repente entré en acción. O sea, Dios nunca te dijo cómo lo iba a hacer. Su palabra dice: te dije lo que iba a suceder. O sea, te dije el resultado. Te dije la promesa. Pero de repente yo entré en acción. Pero de repente yo hice las cosas. Y tal vez tú pensaste, de repente, tú pensaste que Dios te prometió un carro. Y pensaste que el carro te lo iban a regalar. Pero el de repente de Dios fue que conseguiste un trabajo y que tuviste que ahorrar para comprarte tu carro. Así es. Dios te prometió que iba a levantar tu matrimonio, tu familia. Y tú pensaste que tal vez te iban a regalar un viaje con tu esposo para renovar y revivir la pasión. Y de románticos. Pero de repente Dios actuó y te dijo: tenés que dejar ese orgullo. Tenés que dejar ese orgullo para que yo pueda trabajar en tu matrimonio. Muchas veces creemos que el de repente o que Dios, los de repentes de Dios se van a acoplar a lo que nosotros queremos y podemos. Y ¿sabes qué? La mayoría de veces no es así. La mayoría de veces Dios te promete una empresa grande. Pero esa empresa grande no va a venir de la nada.
Esa empresa grande es cuando de repente Dios te mete una idea, pero tienes que trabajar por esa idea. Cuando de repente Dios te da una estrategia, pero tienes que trabajar por esa estrategia. Pero nosotros queríamos que nuestro de repente fuera que se nos regalara una empresa ya hecha, ya armada y que ya me produjera dinero. Y yo no sé si tú estás entendiendo, pero lo que yo quiero dejar esta noche en tu corazón es que Dios va a traer de repentes a tu vida. Y así va a ser. Pero la calidad de vida, de paz y de gozo que hay en ti va a depender de cómo tú afrontas esos de repentes. Porque sabes que los de repentes no van a ser como tú lo esperas. No van a ser como tú piensas que Dios tiene que actuar. Hay una frase que dice que siempre tratamos de meter a Dios en nuestra cajita. Pero Dios es demasiado grande para estar en nuestra cajita. Dios es demasiado creativo, demasiado poderoso para estar en nuestra cajita. Entonces, esta noche yo quiero abrir tu mente y hacerte una pregunta. Amén. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Será que estás confiando en Dios solo por tu pasado, solo por lo que Él hizo en ti, solo por el encuentro que tú tuviste con Él, solo por de dónde Él te sacó? ¿O también estás confiando en Dios por tu futuro? También estás confiando en Dios en tu futuro. Porque si estás confiando en Dios en tu futuro, eso implica que vas a aceptar y estar expectante de los de repentes que van a venir de Dios. Estar consciente y saber que Dios no se va a meter en tu cajita, en tu mente. Dios no se va a meter en como tú piensas que tienen que ser las cosas. Mira, José en la cárcel, él dijo, bueno, sí, Dios me va a sacar de acá, pero tal vez pues va a tener que venir un abogado y sí, Dios me va a pagar el abogado, yo no voy a tener que pagar nada. Tal vez ese era el de repente que José pensaba que iba a pasar, pero el de repente de Dios era que lo iba a llamar el faraón y que se iba a convertir en el segundo al mando. Y así podemos leer tantas de repentes que Dios hizo en la Biblia, que sabes que lo sigue haciendo hoy, que sabes que los va a seguir haciendo en el futuro. Mira, el pueblo de Israel estaba atrapado entre los que lo querían matar y el Mar Rojo. ¿Cuál era el de repente que ellos esperaban? Tal vez era que cayera un rayo del cielo y matara a los que los iba a matar. Pero no, el de repente de Dios fue que se abriera el Mar Rojo. Y era algo que ellos no esperaban, no pensaban, no cabía en su imaginación. Dios dio instrucciones para que el Mar Rojo se abriera y así lo hizo. Y lo que yo quiero decirte es, muchas veces sabemos lo que Dios va a hacer, pero creemos saber cómo Él lo va a hacer. Pero déjame darte una noticia, no sabes. Y no trates de saber. No trates de saber cómo Dios va a hacer las cosas, porque ¿sabes qué? El control es una ilusión. Controlar las cosas, y eso lo escuché del pastor que tú dijiste, papá. ¿Del qué? Darius Daniels. Él decía, tener el control de las cosas es tratar de cargar un peso que le pertenece a Dios. Amén. Es tratar de cargar algo que solo Dios puede cargar. Tener el control de las cosas es querer creer que tenemos la misma fuerza de Dios para cargar con ese peso. Y yo pensaba,
¡Wow! O sea, ¿cuántas veces nos ha dado ansiedad? ¿Cuántas veces nos hemos deprimido? ¿Cuántas veces nos hemos enojado? Nos hemos frustrado porque perdemos el control de las cosas. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque tú y yo no estamos supuestos a cargar con ese control. No lo aguantamos. No aguantamos el control de nuestra vida. Y es por eso que Dios en su misericordia toma ese peso y lo lleva por nosotros. Toma ese peso, toma ese control y Él se encarga de nuestra vida porque Él lo puede hacer. Tú y yo no podemos. Tú y yo no podemos. Y eso es lo que yo quiero que entendamos hoy. El control es una ilusión. Por un tiempo el diablo nos hace creer que tenemos el control. Pero de repente nos damos en toda la madre viendo que es un peso que no podíamos cargar. Que es un peso que le pertenecía a Dios. Y por eso cuando tú sueltas el control, tú le estás diciendo a Dios, Dios, quiero ver esos de repentes. Quiero ver esos de repentes que yo no puedo imaginar, que yo no puedo pensar cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Y aquí regreso al principio. Regreso al principio donde te decía, Dios es un Dios impredecible. No porque sepamos, no porque su carácter sea cambiante, sino porque no vamos a saber los de repentes que van a venir a nuestra vida. Nosotros pensábamos que con nuestra empresita íbamos a hacer miles, pero de repente Dios te trae negocios de millones. Nosotros pensábamos que nuestro carro iba a ser un 2015, un 2013, un 2010, pero de repente Dios te trae un 2020. Nosotros pensábamos que de la universidad íbamos a sacar nuestra licenciatura, pero de repente Dios te da una beca en el extranjero. De repente te dan para sacar maestrías a otro lado. Y yo no sé si esto te emociona, pero yo de pensarlo, hasta por muy controladora que yo sea, hasta con placer le entrego yo a Dios el control. Porque sé que los de repentes de Él son mejores que los míos. Aunque muchas veces me vaya a tocar trabajar por ello. Aunque muchas veces me vaya a tocar creer, confiar y tener fe de lo que viene. Porque como te decía el ejemplo al principio, ay Dios, nunca había sentido este dolor. Sáname por favor. Y creemos que Dios en un chasquido de sus dedos nos va a sanar y Él lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? El de repente de Dios era que te iba a dar la gracia y la fuerza para poder pasar eso. Porque te quería dar una lección. Muchas veces esos de repentes de Dios son para darte una lección. No son para que tú pienses que Dios lo tiene que hacer como tú crees que lo tiene que hacer. ¿Sabes qué? Dios lo puede hacer. ¿Sabes qué? Dios puede sanarte. Dios puede sacarte de las deudas. Dios puede levantar tu matrimonio. Pero no lo va a hacer como tú piensas o crees que lo tiene que hacer. Sino va a venir un de repente de Dios que va a ser mejor de lo que tú pensaste. Que va a ser mejor de lo que tú creíste. Pero muchas veces te va a tocar trabajar para llegar a eso. Te va a tocar esforzarte para llegar a eso. ¿Por qué? Porque Dios te quiere preparar. Mire, Dios no quiere inútiles. Y perdón que lo diga así. Dios no quiere inútiles en su reino. Dios quiere gente esforzada. La palabra lo dice, esforzada y valiente. Y por eso Él en cada proceso nos está preparando. Nos enseña a esforzarnos. Nos enseña a crecer. Nos enseña a creer. Nos enseña a tener fe. Porque Él quiere trabajar con gente esforzada y valiente. Pero usted imagínese. Le voy a poner este ejemplo de una familia.
yo soy la hija. Y gracias a Dios, mis papás desde chiquita me dieron lo que necesitaba. Pero llegó un punto donde me dijeron, bueno, mamadita, empiezas a trabajar. Bueno, mamadita, hágase productiva. Bueno, mamadita, quiere su carro, empieza a pagárselo. Pero imagínense que eso no hubiera sido así. Y que yo les dijera a mis papás, quiero mi camioneta Chevrolet. Y que mi papá viniera con la llave. Le dijera a mi mamá, quiero un closet nuevo. Y que mi mamá viniera con bolsas. Quiero un apartamento y que mi mamá me diera las llaves del apartamento. Mire, yo sería una inútil. Mis papás se morirían y yo no sabría qué hacer. Sería una inútil. Y así es Dios con nosotros. Él nos da promesas. Él nos da, ¿cómo le digo? Él nos da todo lo que nosotros pedimos y necesitamos y lo que anhelamos, Él nos lo da. Pero ¿sabes qué? Nos enseña a ser esforzados y valientes. Porque a Él le gusta trabajar con gente esforzada y valiente. Trabajar con gente que es solo para los que saben que el reino de los cielos es para los que lo arrebatan. No para los que se quedan de bracitos cruzados esperando a que el reino venga a ellos. Esos son unos inútiles. Y perdone que se lo diga, pero esos inútiles nunca van a ver o experimentar los de repentes de Dios en su vida. Esos inútiles nunca van a poder experimentar un irrumpir de Dios en su vida. Y sabe que yo buscaba qué significaba la palabra irrumpir. Y encontré que era un movimiento violento. Algo fuerte. No algo que tocaba la puerta y entraba, sino algo que aplastaba y entraba hasta donde tenía que entrar. Y muchas veces esos de repentes de Dios tienen que irrumpir en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho orgullo. Hay mucho temor. Hay mucha duda. Hay mucha incertidumbre en tu corazón. Que los de repentes de Dios tienen que irrumpir para botar todo eso y cambiarte la vida. Los de repente de Dios tienen que irrumpir para destruir todo ese orgullo, para destruir toda esa incertidumbre, toda esa duda, todo ese miedo. Y yo estoy expectante de un de repente de Dios, pero ¿sabe qué? Yo no quiero un de repente de Dios calmado. Yo quiero un irrumpir de los de repentes de Dios para que me hagan moverme, para que me hagan entrar en acción. Mi papá predicaba estos días de que si Dios ya no te está hablando en un lugar, es porque ya no te va a hablar en ese lugar. Tenés que moverte a la casa del alfarero donde Dios te quiera hablar. Y esos irrumpir son los que te van a hacer a ti moverte. Esos irrumpir son los que van a hacer que tú tomes acción. Esos irrumpir son los que van a hacer que abras los ojos y que veas que no es como tú querés que Dios lo haga, sino es como Dios lo quiere hacer. Es como Dios lo quiere hacer. Y por último quiero leer este último versículo. Y quiero que me acompañen a Salmos 5:3. Dice la palabra: oh Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana me presentaré ante ti. Y escuche cómo termine. Y esperaré. Por la mañana me presentaré a ti. Y esperaré. Mire, lo que yo quiero provocar en su corazón es expectativa de lo que Dios va a hacer, de los de repentes que Dios va a hacer en su vida. Mire, si usted necesita que su familia sea levantada, de repente Dios la va a levantar, pero no como usted piensa. Si usted necesita que su matrimonio sea restaurado, de repente Dios
va a restaurar su matrimonio. Si usted necesita finanzas nuevas, de repente Dios va a restaurar sus finanzas. Si usted necesita abrir nuevamente su negocio, de repente Dios le va a dar la oportunidad para abrirlo. Si usted necesita un encuentro con Dios, de repente Dios se le va a presentar a su vida. Así trabaja Dios, pero no tratemos de encajar a Dios en como nosotros pensamos que lo va a hacer. Vuelvo y repito al principio. Dios es un Dios impredecible, no porque Él sea inconstante, sino porque sus acciones son impredecibles. Usted y yo sabemos que Dios es bueno porque lo conocemos. Usted y yo sabemos que Dios es misericordioso porque lo conocemos. Usted y yo sabemos que Dios es amor porque lo hemos experimentado y lo conocemos. Pero usted y yo no conocemos cuál va a ser la próxima acción que Dios va a hacer. ¿Cuál va a ser el próximo milagro que Dios va a hacer? Mire, esta niña, creo que era algo de Talita Kumi. ¿Cómo se llama la niña? ¿Sabe? No sé si la Biblia decía su nombre, pero usted sabe la historia. Y Jesús le decían, pero ya está muerta. Ya está muerta. Y de repente, hubo un de repente de Dios y dijo, no, está dormida. Y la niña se despertó. De repente, hubo un de repente y la niña se despertó. Usted no puede predecir cómo Dios va a actuar. Mire con Lázaro, el amigo de Jesús. El amigo de Jesús, imagínese. Jesús resucitó a esa niña. Pero cuando regresó Jesús con Lázaro, Lázaro hasta olía. Imagínense, Lázaro hasta olía. Jesús lloró al ver a su amigo muerto. De repente vino un irrumpir de Dios y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Cualquiera hubiera podido decir, bueno, si Jesús ya está llorando es porque de plano sí está muerto. De plano no está dormido, porque pues Jesús está llorando. Pero de repente Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Yo quiero esos de repentes de Dios en mi vida. Yo quiero esos irrumpir en mi vida. Yo no quiero pensar cómo Dios lo va a hacer, porque yo quiero que Dios me sorprenda en la forma en la que lo va a hacer. Así que yo quiero dejarle esto esta noche. Usted y yo vamos a vivir irrumpires, no sé si así se dice, pero irrumpires de Dios. Usted y yo vamos a vivir de repentes de Dios. Amén. Usted y yo vamos a vivir de repentes de Dios en el área que necesitamos ver milagros. Pero no trate de pensar cómo Dios lo va a hacer. Déjeme decirle, del COVID vamos a salir. De esta situación vamos a salir. ¿Cómo? No sabemos. ¿Cómo va a estar el mundo afuera? No sabemos. ¿Cuál va a ser la nueva forma de hacer empresa? No sabemos. ¿Cuál va a ser la nueva forma de hacer iglesia? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que vamos a salir. Como decía el versículo que leímos en Isaías, Dios ya nos habló. Él ya nos dio las predicciones de lo que va a pasar. Y de repente Él tomó acción. No nos dijo cómo. No te explicó, no te hizo a ti el plan como muchas veces quieres que te lo haga. Muchas veces queremos que Dios se siente con nosotros y nos explique cómo va a hacer las cosas. Pero en ese versículo vimos cómo Dios te dice, yo ya te dije lo que iba a pasar, yo ya te dije mis predicciones, de repente tomé acción. Y hoy Dios de repente va a tomar acción. Amén. Y las promesas que tú sabías que eran para tu vida van a pasar. No vas a saber cómo, pero van a pasar. Amén. No vas a saber cómo Dios lo va a hacer, pero van a pasar.
Así que yo quiero dejarte con esto esta noche. Vienen de repentes de Dios para tu vida. Vienen irrumpires de Dios para tu vida. Y quiero recordarte, Dios no es inconstante. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El que hace los mismos milagros y milagros diferentes ayer, hoy y siempre. Él es el mismo por los siglos de los siglos, pero nunca va a trabajar de la misma manera. No trates de predecir lo que Dios va a hacer en tu vida. Así que estamos expectantes de ver los milagros, de ver los testimonios que tú les vas a contar a mis papás de lo que Dios ha hecho en tu vida. Estamos creyendo que la oración que has estado pidiendo por meses, años y años, de repente se van a hacer realidad. De repente vas a ver la respuesta. Amén.